Muy buenos días, familia Iglesia Central. Gracias por estar otra vez con nosotros en este domingo, el primer domingo del mes de mayo. Ya estamos en el mes de mayo. Así es que, Iglesia, necesitamos todos venir alrededor de la Escritura. Y les quiero pedir a las familias que están en sus hogares hoy que se reúnan, que nos preparemos para cantar al Señor. Queremos darles la bienvenida y que estén con nosotros. Y recuerden, va a salir en este momento la letra y la música para que juntos puedan entonar al Señor alabanza a su nombre, puedan levantar sus manos, puedan cerrar sus ojos pensando en el Señor, puedan cantar como familia, los niños, los jóvenes, y todos estemos adorando a nuestro Dios, porque hoy es el domingo, es el día del Señor. Así es que pónganse de pie, acomódense, tomen este tiempo para adorar al Señor y acompáñenos a adorar a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
Muy bien, pues habiendo adorado al Señor y después de cantar a su nombre, que es lo que nos gusta tanto en Iglesia Central, y poniendo estas alabanzas en su lugar para nuestro Dios, quiero pedirte por favor que tomemos nuestras Biblias y abramos nuestra Biblia en la primer carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver a partir del capítulo 1, del verso 12 al verso 17. Entonces vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 17. Y quiero que mientras lo tienes ahí, vamos a hacer un poco memoria de lo que la semana pasada estuvimos viendo. Y lo que en la semana pasada estuvimos diciendo fue en referencia a una de las frases del verso 11 que tiene que ver con, que es una frase más bien que es única en la Biblia. Y esto me gusta mucho porque nos hace entender el valor y el peso del Evangelio en la Escritura. Y Pablo lo pone en esta manera: el glorioso Evangelio del Dios bendito. Esta frase dirigió nuestra predicación la semana pasada. Y también dijimos que Cristo es la meta, el protagonista y el contenido del Evangelio. Inclusive si tú ves tus apuntes de la semana pasada, podrás notar eso. Decimos que Cristo es el protagonista, la meta y el contenido del Evangelio. Todo el Evangelio trata de la persona de Cristo. Todo el Evangelio apunta hacia la meta que es Cristo, y todo el Evangelio contiene a la persona de Cristo, y eso nos llena de alegría. Inclusive también fuimos al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, el verso 14 y 15, cuando Jesús dice que Él está predicando en el lugar donde desde Galilea, y Él se presenta para predicar el Evangelio. Y el verso 15 nos dice que Él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto es algo fundamental para nosotros, porque decíamos, nadie como Cristo, quien ha predicado abajo de este sol para predicar el Evangelio. El hombre que mejor ha predicado el Evangelio abajo de este sol es Cristo Jesús. Y eso nos llena de gozo y nos llena de alegría y nos permite tener una esperanza ciertísima en Cristo Jesús. Por eso voy a repetir: el glorioso Evangelio del Dios bendito. Y cuando decimos el Dios bendito, la palabra bendito quiere decir alegre, feliz, contento, satisfecho Dios de poder bendecir a la humanidad con su Hijo. Y Él está alegre, Él está contento, Él está feliz de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Así que ya que estás ahí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, en el verso 12, acompáñame con tu vista mientras voy leyendo y tú vas siguiéndome con tu vista. Dice el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Por tanto, verso 17 nos dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén.
con esto en nuestra mente y con esta lectura que hoy va a concentrar nuestra predicación, podemos decir que en Iglesia Central somos una iglesia plantada en medio de la ciudad. Estamos diciendo con esto, con esta frase que está conduciendo nuestra serie en la primera carta de Timoteo, la iglesia plantada en medio de la ciudad, lo que necesitamos decir y queremos ser es que queremos ser evidencia del evangelio en esta ciudad. En Iglesia Central, plantada en medio de esta ciudad, queremos ser una evidencia del evangelio. Así es que necesito que tú apuntes esto, iglesia. En Iglesia Central queremos ser una evidencia del evangelio. Así que necesitamos hacernos una pregunta como iglesia. Y esta pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué Iglesia Central necesita ser una evidencia del evangelio en la ciudad donde está plantada? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Y por qué lo estoy poniendo en términos de una necesidad inclusive? Aquí la respuesta, y la respuesta la damos en términos de nuestra misión como iglesia. Así es que si tú quieres apuntarlo y tú que nos estás sintonizando ahora, conoce la misión de Iglesia Central. Nuestra misión dice, existimos para enseñarle a cada persona quién es Cristo para que sean discípulos de Cristo. Quiero repetirlo otra vez. Existimos para enseñarle a cada persona quién es Cristo para que sean discípulos de Cristo. Esto es un eco de Mateo capítulo 28, cuando Jesús nos envió a todo el mundo a predicar las buenas noticias de que en Él y a través de Él hay paz con Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra existencia como iglesia, al estar plantados en esta ciudad, responde y es claramente la evidencia del evangelio con el propósito de que cada persona conozca quién es Cristo y así sean discípulos de Cristo. Jesús nos envió a ser discípulos a todas las naciones. Jesús nos está diciendo que vayamos y prediquemos el bendito evangelio de Dios para que todos crean. Nos dice, hagan discípulos. No nos dice, sean una iglesia relevante. No nos dice, sean una iglesia exitosa. Nunca nos dijo, llénense de dinero. Jamás Jesús nos está diciendo, hagan cosas o digan cosas que cambien las realidades presentes o futuras. Él nos dice, hagan discípulos, anunciándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Cuando Jesús nos dice eso, nosotros podemos decir que la iglesia existe para anunciar quién es Cristo por medio del evangelio. Repito, la iglesia existe para anunciar quién es Cristo por medio del evangelio. La existencia de la iglesia no es la consecuencia de la idea de alguien o de una persona que dijo, bueno, hagamos una iglesia. La existencia de la iglesia es la consecuencia de que Cristo la establece aquí en la tierra y nos envía a predicar el evangelio. Así es que pon tu dedo un poquito ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versos del 12 al 17 y trasládate más adelante dentro del Nuevo Testamento a Romanos capítulo 1 verso 16. Si estamos diciendo que la iglesia existe para anunciar quién es Cristo por medio del evangelio, necesitamos determinantemente ir a Romanos 1:16 para escuchar y leer que dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también al mexicano, y también al morelense, y también a las personas que vivimos en Cuernavaca. Como estamos plantados en esta ciudad, nuestra existencia consiste en dar a conocer quién es Cristo, haciendo discípulos de Cristo. Así es que la iglesia plantada en la ciudad debe ser evidencia de esto, de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Inclusive me gusta mucho definir qué es el Evangelio en una frase bíblica sin tener que agregarle nada más, definirlo así, tal y como la Escritura lo dice. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estoy convencido de que Pablo tenía muy clara esta descripción del Evangelio. Pablo tenía claramente el poder del Evangelio para la transformación de aquellos que le escuchaban, pero primero él empieza a darse cuenta del poder del Evangelio en su propia vida. Y esto nos ayuda a pensar y a meditar y a entender lo siguiente. Pablo era alguien que no amaba a Cristo. Pablo era alguien que estaba en contra de Cristo. Y Pablo es transformado por el Evangelio. Así es que decíamos en Romanos capítulo 1, verso 16, que Pablo testifica, afirma y nos confirma: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. Repito, el Evangelio es poder de Dios. Así es que regresemos a nuestra carta de Timoteo y veamos otra vez el verso 12, porque Pablo tiene muy claro esta parte donde está diciendo el poder de Dios para salvación es el Evangelio, y lo tiene claro, pero lo tiene claro en su propia persona. Miren lo que dice el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Déjenme decirles que cuando yo leo esta carta encuentro tanta intimidad y tanta profundidad en la persona de Pablo y cómo se dirige a Timoteo, que hay una profunda intimidad, una profunda confianza para decirle: quiero recordar estas cosas que Dios hizo en mi vida. Te las quiero platicar a ti, Timoteo. Y es como si se sentara con él cara a cara y le dice: gracias a Dios que me fortaleció en Cristo Jesús. Él está haciendo una remembranza de su vida. Recordemos que esta carta es de las últimas que Pablo ya está escribiendo y le dice a Timoteo, narra su gratitud a Cristo, y cuando lo narra debemos recordar esto: Pablo está en sus últimos días. Y Pablo está mostrando la alegría y está mostrando el agradecimiento porque Cristo lo fortaleció y además lo puso en el ministerio. Y cuando dice que lo fortaleció, lo que Pablo está diciendo es que le dio la fuerza para vivir para Cristo desde el día en que Cristo se le aparece y transforma su vida. El agradecimiento de Pablo por ser fortalecido por Cristo es la evidencia de una vida satisfecha en Cristo. Así que necesitamos analizar esto, iglesia. La evidencia de una vida satisfecha en Cristo es estar agradecidos con Cristo. La evidencia de una vida satisfecha en Cristo es estar agradecidos con Cristo. Cuando nosotros miramos que el agradecimiento es una evidencia en nosotros de estar satisfechos en Cristo, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿verdaderamente estamos agradecidos con Cristo? Porque hasta el día de hoy nos sostiene. Actualmente en México estamos en la fase 3 de contagio por COVID-19. En la mayoría de nuestras ciudades los contagios han aumentado. En esta ciudad en lo particular, los contagios han aumentado. Esto se nos explicó con tiempo y los procesos en los que vamos nos dicen eso. Pero, ¿qué nos sostiene ahora para permanecer fieles a Cristo? Respuesta: solo Cristo nos sostiene. Respuesta para la iglesia: podemos permanecer porque solamente Cristo nos sostiene. La pregunta es: ¿cómo respondemos a la fortaleza que Dios nos da en Cristo para permanecer fieles?
Y necesitamos mirar esto, iglesia. Necesitamos una vida agradecida. La ausencia de una vida agradecida es insatisfacción. Seguramente en este tiempo de estar en casa, el asunto entre nuestras familias, el diario estar, el confinamiento, estoy seguro que posiblemente ya generó ciertos roces en la familia, ciertas disputas en el matrimonio, ciertas diferencias entre los hermanos, ciertos conflictos entre los hijos y los padres. Definitivamente eso es natural. Pero no podemos atribuir que por el asunto de estar todo el día en casa, entonces justificamos el por qué está sucediendo esto. Lo que tenemos que mirar es que necesitamos ser fieles a Cristo, y la evidencia de ser fieles a Cristo es una vida agradecida con Cristo. Yo estoy mirando a Pablo, que él está dando gracias porque durante toda su vida el Señor le fortaleció. Y al haberle fortalecido, le sostuvo para todas las pruebas que Pablo pasó. Algunos historiadores dicen que la espalda de Pablo parecía una gelatina de tantos golpes que él había recibido, de tantos azotes. Así que la vida de Pablo no era una vida fácil. La vida de Pablo no era una vida en la que él podía decir que todo estaba marchando como miel sobre hojuelas. La vida de Pablo se caracterizó por pruebas, por duras pruebas. Cuando el Señor manda a Ananías, su siervo, para orar por Pablo mientras él ayunaba, después de que el Señor se le presentó, lo envía y le dice, él tiene que saber cuánto va a sufrir por causa del Evangelio. Él es un instrumento fiel y debe saber cuánto va a sufrir por causa del Evangelio. Y al final de su vida Pablo está agradecido. Al final de su vida Pablo dice, gracias al Señor que me fortaleció. Así es que, amada iglesia, quiero que te hagas esta pregunta, y cada uno en lo particular, hágase esa pregunta. Mujeres, háganse esta pregunta. Hombres, háganse esta pregunta. Jóvenes y niños, háganse esta pregunta. ¿Soy una persona agradecida? ¿Puedo agradecer al Señor Jesús porque me ha fortalecido hasta ahora? ¿Puedo agradecer al Señor Jesús porque no estoy contagiado? ¿Puedo agradecer al Señor Jesús porque tengo todo lo que necesito en mi hogar? ¿Puedo agradecer al Señor Jesús porque tengo un esposo y una esposa que me ama? ¿Puedo agradecer al Señor Jesús que inclusive Él es mi mejor compañía, que Él me sostiene, que Él me ama, que Él me está fortaleciendo? ¿Puedo agradecer al Señor Jesús que solamente en Él encuentro salvación y Él me ha rescatado? ¿Eres una persona agradecida? Recuerda esto, la ausencia de agradecimiento al Señor y a tus semejantes es la evidencia de una vida insatisfecha. Esta pregunta es fundamental porque nos hace medir quién es Cristo en nuestro día a día. Esta pregunta que nos hacemos nos hace identificar quién es Cristo todos los días en nuestra vida y dónde estamos en relación con Él y si le estamos ignorando todos los días. Parece que el agradecimiento es algo común en el cristiano, pero tenemos que establecer este listado de características de una persona no agradecida para que podamos filtrarlo nosotros y mirar si estamos realmente agradecidos como lo está Pablo. Así es que déjame decirte este listado de características de personas no agradecidas. Características de personas no agradecidas. Número 1, si tú estás tomando nota, puedes ponerle como título, características de una persona no agradecida. Son 3 puntos nada más. Primero, una persona no agradecida es quien demanda la atención de otros como su derecho, pero nunca está disponible para otros. Vuelvo a repetir, una persona no agradecida es quien demanda la atención de otros como derecho,
y nunca está disponible para otros. Es decir, aquellas personas que no son agradecidas siempre van a estar demandando la atención de otros y estar pidiendo que otros vengan a atenderle, a escucharle, pero cuando los otros necesitan de la atención de esa persona, simple y sencillamente se niega. Nunca tiene tiempo, no está disponible. Sus oídos no son para la persona que se los pide. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que verificar si estamos ahí. Así que, segunda característica. Una persona no agradecida es quien exige ser ayudado por otros. Es quien exige ser ayudado por otros como la obligación de otros que tienen para con esa persona. Vuelvo a repetir. Una persona no agradecida es quien exige ser ayudado por otros, como la obligación que otros tienen para con esa persona. Es decir, yo, persona no agradecida, estoy exigiendo ser ayudado por otros. Y además considero que el ser ayudado por otros es la obligación de mis prójimos para conmigo. ¿No te suena esto como el eco de la manipulación? Por eso decía que pareciera como que para el cristiano el ser agradecido siempre es algo normal en el cristiano. Algunas veces tengo este conflicto con quienes siempre están diciéndome, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Mi pregunta siempre es, ¿por qué Dios es bueno? ¿Por qué tú dices, afirmas y estás como una muletilla en tu boca diciendo, Dios es bueno, Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Pareciera que los cristianos sabemos muy bien por qué Dios es bueno, pero necesitamos comprobar la bondad de Dios. Porque lo primero que también va a apuntar la bondad de Dios a nuestro corazón es lo siguiente. ¿Dónde está nuestro corazón en torno al agradecimiento? Porque yo estoy mirando a un Pablo que después de una vida en la que ha sufrido padecimiento, persecuciones, dolores, preocupaciones, su conclusión de vida es estoy agradecido con el Señor. Así que aquí viene la tercera característica de una persona no agradecida. Una persona no agradecida es quien busca ser el centro de atención por medio de la manipulación y su lealtad es solo para él. Quiero repetir esto. Una persona no agradecida es quien busca ser el centro de atención por medio de la manipulación y su lealtad solo es para él. Esto es algo que ya está apuntando todavía más profundo. Es como quitar otra capa más e ir hacia lo más profundo. Cuando buscamos ser el centro de atención, pero lo obtenemos a través de la manipulación. Y entonces lo que estamos haciendo es que la lealtad solamente se concentra en nosotros. Y nuestra lealtad entonces no está disponible para servir a otros. Eso es una persona no agradecida. Eso es alguien que todo su agradecimiento está simple y sencillamente a un lado y se dedica a sí mismo y exige ser el centro de atención para otros. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, quiero que estés pensando no en otra persona. Quiero que estés pensando en ti. Quiero que estas características que tú acabas de apuntar y que seguramente en la semana podrás leer, no las pongas sobre alguien, sino las pongas sobre ti. Y medites en estas cosas y empieces a indagar en tu persona. Que hagas una introspección y que te preguntes, ¿verdaderamente soy una persona agradecida? ¿Verdaderamente cuando lleguen los últimos días de mi vida podré hacer un análisis como el que Pablo está haciendo y decir, estoy agradecido con Cristo Jesús porque Él me fortaleció? ¿Dónde está el agradecimiento en tu vida? Pablo le atribuye toda su capacidad a Cristo.
Él nos dice, Él me dio fuerza para servirle. Miren esta confesión de Pablo en el verso 12. Él me tuvo por fiel. Es decir, Pablo ni siquiera le atribuye su fidelidad a Cristo a sí mismo. Se la atribuye a Cristo y reconoce que solamente por ser fortalecido por Cristo, él puede ser fiel a Cristo. Amada iglesia, no podemos ser fieles a Cristo sin la fidelidad de Cristo en nosotros. Y esto nos va a pegar directo a nuestro ego y a nuestro orgullo. Y es bueno, es necesario. Porque muchas veces queremos venir con nuestros grandes frutos, nuestras grandes acciones y nuestras grandes obras para tratar de impresionar a Dios, cuando tienes que recordar que ni siquiera puedes hacer lo básico por ti mismo o por ti misma y necesitas toda la fidelidad de Cristo en tu vida para ser fiel a Cristo. Es decir, tú no puedes ser fiel a Cristo sin Cristo. Tú no puedes decir que en ti hay tal fidelidad a Cristo sin que Cristo esté motivando en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, para su gloria y al final para tu beneficio. No se puede. Tú no puedes ser fiel a Cristo sin Cristo. Mira, la versión NTV lo dice un poco más claro. En el verso 12 dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Y fíjate esto, Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Él me consideró digno de confianza. Y ahí quiero hacer una pausa. Y yo me pregunté, ¿yo soy digno de la confianza del Señor? Si viniera otra persona y le preguntara al Señor Jesús, oye, Jesús, yo quiero preguntarte, ¿Alex Díaz es digno de tu confianza? ¿Qué respondería Cristo? Y la verdad es que me estremeció eso. Pero no me estremeció el hecho de decir que dudo de lo que Dios en Cristo Jesús respondería. Porque me di cuenta de esto. Si Cristo tuvo por fiel a Pablo para ponerlo en el ministerio, no es mi fidelidad la que opera en mí para ser fiel a Cristo, inclusive para servirle. Es su fidelidad que opera en mí para ser fiel a Él. Entonces la respuesta de Cristo sería esta. Es digno de mi confianza porque yo he puesto mi fidelidad en Él. Entonces no descansa en mí, descansa en Él. ¿Y sabes qué? Dios no falla. En alguna ocasión escuchamos la predicación aquí en Iglesia Central y se nos decía, nadie se equivoca por obedecer a Dios. Repito, nadie se equivoca por obedecer a Dios. Así que en Iglesia Central no podemos servir a otros sin la fidelidad de Cristo. Porque si lo hacemos, entonces acabaremos siendo personas malagradecidas. Trata de imaginar a Pablo que él se hubiera dedicado al ministerio sin la fidelidad de Cristo. Hubiera terminado amargado, enojado, culpando a todos, desesperado. Trata de imaginar a Pablo hablando con Timoteo después de que él lo dejó en Éfeso y haber trabajado durante 3 años como pastor y habiendo edificado a Cristo en ellos, y después tiene que dejar a Timoteo y le dice, mira, hay todos estos problemas en la iglesia. Hubiera acabado amargado sin la fidelidad de Cristo. Pero él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tú y yo somos fieles a Cristo, no por nosotros mismos. Él nos fortalece para ser fieles a Él. Su fidelidad en nosotros nos hace fiel a Él. Así es que si tú tienes duda de cómo ser fiel a Cristo, respuesta, ve con Él,
en oración y en súplica y pídele, dame tu fidelidad para que yo sea fiel a ti. Entonces será verdadera fidelidad. Y encontrarás un corazón agradecido que Él produce en ti. Y entonces la frase Dios es bueno tendrá verdadero sentido para ti. No es que estemos diciendo Dios es bueno porque me da muchas bendiciones. Por supuesto, no lo negamos, pero no concentres eso nada más. Tu corazón y mi corazón es engañoso. Tu corazón y mi corazón es engañoso. Así que necesitamos la fidelidad de Cristo en nosotros. No puedes ser fiel a Cristo sin Cristo. No puedes ser fiel a Cristo sin Cristo. Así que vayamos al verso 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Oh, wow, esto es demasiado. Pablo está abriendo mucho su corazón y está evidenciando un antes y un después. En este verso Pablo nos narra el poder del evangelio en sí mismo. Y no nada más para su salvación, sino también para su transformación. Pablo nos está diciendo, fui salvo por el evangelio, pero he sido transformado por el evangelio. Así es que recordemos la semana pasada, el evangelio no es un episodio en el cual tú levantas tu mano y entonces te olvidas del evangelio, garantizada una salvación. No, el evangelio es toda nuestra vida. Y Pablo le está diciendo así. Este verso narra su transformación. Y mira las descripciones de Pablo en este verso. Acompáñame ahí otra vez al verso 13. Mira cómo dice. 5 descripciones de Pablo. Número 1, un blasfemo. Número 2, un perseguidor. Número 3, un injuriador. Número 4, un ignorante. Y número 5, un incrédulo. Mira la descripción de Pablo. ¿Quién quisiera ser amigo de una persona así? Es tremendo. Y cuando Pablo dice blasfemo, Pablo era una persona que hablaba contra Cristo. Él no aceptaba que Cristo fuera el Mesías. Cuando él dice que él era un perseguidor, Pablo perseguía a la iglesia hasta la muerte. Eso lo vemos en capítulo 8 de Hechos. Hasta la muerte. Él consentía en la muerte de los cristianos, en perseguirlos, en azotarlos. Él inclusive traía cartas de autoridad de los sacerdotes para ingresar a los hogares, para ingresar a las sinagogas y tomar a las personas que habían creído, que habían depositado su confianza en Cristo. Él era un injuriador, es decir, alguien que difamaba a los cristianos para acusarlos. Tomaba de mentiras para acusarlos y tener la justificación de cómo arrastrarlos. Él era un hombre que ningún cristiano quería estar cerca. Cuando el Señor manda a Ananías a orar por él, la respuesta de Ananías es, Señor, yo sé que este hombre nos persigue. Yo creo que Ananías le dijo, Señor, quisiera pedirte lo que consideraras 2 veces enviarme, porque yo sé que este hombre nos persigue. Qué sorpresa para aquellos que después de ser perseguidos por Pablo, ahora escuchan de Pablo testificar que Cristo es el Mesías. Que la transformación en la vida de Pablo es a tal grado que el glorioso evangelio del Dios bendito es ahora lo que está en su boca y lo que está siendo encarnado en él. Un ignorante, número 4, un ignorante. Pablo no se había dado cuenta de la magnitud de la persona de Cristo. Ignoraba quién era Cristo. Y por último, un incrédulo. Él no creía en Cristo. ¿Cómo haces que una persona así ahora crea en Cristo y escriba tantas cartas que ahorita son el fundamento doctrinal del Nuevo Testamento, cuando él antes era un blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, un incrédulo? ¿Qué es lo que el apóstol recibe de Dios en Cristo? Estas 5 descripciones de Pablo, ¿qué es lo que
el apóstol recibe de Dios en Cristo. Miren esta frase: fui recibido a misericordia. Una persona con estas 5 características es alguien que nadie quiere tener cerca, pero que Dios lo acerca y le otorga su misericordia. Así es que estas preguntas tienen que colocarnos en la dimensión de lo que Dios es y en la dimensión de su favor y de que cómo Dios se inclina a favor de una humanidad que no le ama. Repito, Pablo no amaba a Cristo antes de conocerle. Y cuando el Señor Jesús se le presenta en el camino y lo detiene, él es recibido a misericordia. Mira estas preguntas, iglesia. ¿Qué Dios perdona a un blasfemo? ¿Qué Dios pone a un perseguidor de su iglesia a servirle? ¿Qué Dios perdona estos pecados? Respuesta a estas 3 preguntas: el Dios verdadero. Pablo merecía ser castigado. Pablo merecía la muerte en ese momento. Y Dios lo recibe a misericordia. Dios recibió a Pablo en misericordia. Amada iglesia, Dios nos ha recibido en misericordia. Dios ha descargado sobre nosotros misericordia tras misericordia, día tras día. Nos recibe con misericordia. Y a veces somos incrédulos. Ignoramos a Dios. Difamamos a otros cristianos. Los perseguimos, puede ser que no físicamente, pero sí con nuestras palabras. Hablamos mal de otros. Y somos recibidos a misericordia. Cuando Pablo dice, que él fue un blasfemo, tenemos que aclarar, porque seguramente alguien puede decir, entonces Pablo cometió el pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, verso 32 nos dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Jesús está hablando, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. No, Pablo no cometió el pecado imperdonable. Pablo habló en contra de Jesús. Pero Jesús dice aquí en este verso 32 del capítulo 12 de Mateo: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Cristo, le será perdonado. ¿Qué Dios perdona a blasfemos que hablan en contra de su Hijo? Respuesta: el único Dios verdadero. Yo no veo a otro. Tráiganmelo a otro. Enséñenme dónde está aquel que perdona a blasfemos en contra de su Hijo y les perdona y los recibe a misericordia. Los recibe a una nueva oportunidad. Si tú me hablas de filosofías, eso termina por estar hueco. Si tú me hablas de libros antiguos, eso termina por estar pasado. Pero si tú me hablas desde la Escritura, el Dios que ha cambiado millones y millones de personas, e inclusive personas como Pablo, déjame ver esa fe en ti, como la veo en ellos, para que crea. Más adelante Pablo nos los va a decir. Así que no, Pablo no cayó en la causal del pecado imperdonable. Por tanto, sigo preguntando: ¿qué Dios perdona a aquellos que no creen en Él y le ignoran? ¿Qué Dios está perdonando hoy a aquellos que no le creen y le ignoran? ¿Qué Dios nos recibe a misericordia? Así que, amada iglesia, necesitamos reconocer y valorar el perdón de Dios para cada uno de nosotros, porque eso va a impulsar nuestro agradecimiento, no para pagarle a Dios algo,
Nunca podremos pagarle a Dios algo. Así que, amada Iglesia Central, no vamos a servir a Dios para pagarle algo. Nuestro agradecimiento no puede estar impulsado porque yo quiero retribuirle a Dios lo que Él me dio. Es imposible. Ni siquiera la unidad de medida puede alcanzar a pensar que porque yo haga algo en el aquí y en el ahora va a ser suficiente para que yo le agradezca a Dios cuánto me ha recibido en misericordia, cuánto me ha perdonado, cuánto me ha hecho su hijo. No sirvas a Dios para agradecerle. No se puede. Estamos agradecidos por Dios porque nada en mí puede hacer un cambio, pero Él produce en mí el querer como el hacer. Entonces estoy satisfecho. Fui recibido a misericordia. Esta frase se sintetiza en esta palabra, compasión. Y es una voz activa, manifiesta en actos. Es una voz activa, manifiesta en actos. La respuesta de Dios a nuestros pecados es el perdón de Cristo. La respuesta de Dios a tu pecado y a mi pecado es el perdón de Cristo. Es el perdón que le llevó a una cruz. Es el amor que le impulsó a estar en una cruz. Oh, qué grande es nuestro Dios. Por eso Romanos capítulo 5, verso 8 dice, Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, sin la compasión de Dios, ninguno podría existir. Trata de imaginar un día sin la compasión de Dios. Es imposible. Ni siquiera el próximo latido de tu corazón estaría garantizado sin la compasión activa y manifiesta de Dios. No, iglesia, no podemos nosotros decir que vamos a anunciar el evangelio siendo nosotros autosuficientes e independientes de Dios, teniendo una causa buena para que la gente conozca y sea mejor persona. No. Queremos testificar de un Cristo resucitado, amoroso, lleno de ternura, aunque nosotros nos seguimos equivocando. Y eso es algo que el evangelio tiene. Cómo Dios sigue perdonándonos, cómo Dios nos sigue sosteniendo a pesar de nuestros errores. Y lo único que viene a mi mente es que mi pecado jamás va a poder rebasar la misericordia y la gracia de Dios. Él me recibe con compasión. Sin la compasión de Dios, ninguno puede existir. Es decir, Dios es tan compasivo como tolerante. Dios es tan compasivo como tolerante. Piensa en esto, iglesia, cuánta tolerancia Dios ha tenido contigo. Es decir, no estoy diciendo que Dios acepta una vida de pecado, no es eso, sino que Él está pendiente, edificando a Cristo en tu vida y esperando y sembrando los frutos que Él espera cosechar. Eso es tolerancia. En su compasión Dios aplica tolerancia a tu vida. Él se detiene como buen sembrador que abre la tierra, coloca la semilla, la tapa, espera que desciendan las aguas y se sienta a mirar que haya fruto. Compasión y tolerancia. Dios es tan compasivo como a la vez severo. Tenemos un Dios que ejecuta disciplina. Estamos en tiempos en que Dios está ejecutando disciplina para su iglesia. Estamos en tiempos en que el Señor está trabajando disciplina en su iglesia. Como lo hemos visto en la primera carta de Pedro, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y Él es tan compasivo como severo. Su compasión lo conduce en disciplina y corrección para su iglesia. Amados, necesitamos reconocer eso. Estamos delante del Dios Todopoderoso. No hay ningún otro como Él. La persona más importante debajo de este sol y en todo el universo es Cristo Jesús. Y Él nos está conduciendo por medio de la compasión de su Padre a través de su Espíritu en nosotros.
Por eso decimos que Dios es tan compasivo como justo. No nos da lo que merecemos. No te da lo que mereces. Él te recibe a misericordia. Nos concede su favor. La relación que Dios ha establecido contigo es darte su compasión por medio de su Hijo. Es decir, condiciones de paz y de bien a pesar de tu pecado y mi pecado contra Él. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué Dios no le retribuye a sus seguidores lo que merecen? ¿Qué filosofía no dice, si tú haces esto, vas a recibir esto otro? ¿Qué argumento no sería válido como para decir, haces esto, eres merecedor de esto? Y yo veo al Dios de la Biblia dando oportunidad a pecadores para transformar su vida. Y que eso da gloria a Él. Cuando nosotros decimos que que Pablo ha recibido misericordia, lo que Pablo quiere mostrarnos no es una gran vida. Pablo no está diciendo, wow, qué vida más increíble he tenido. No, lo que él está diciendo es, miren la gran obra de Dios en mi vida. Él está colocando todos los reflectores en la persona de Cristo a través del Evangelio, y la determinada acción de Pablo es exaltar a Cristo en su vida siempre. Pablo está diciendo, miren al Dios compasivo que se ha acercado por medio de su Hijo a mí. Me perdonó siendo yo un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, un ignorante, un incrédulo. Iglesia, me perdonó a mí. La iglesia, amada Iglesia Central, pónganme atención en esto. La iglesia plantada en la ciudad testifica de esa compasión a otros, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es que, amada iglesia, nosotros necesitamos edificar por medio de la Escritura a la iglesia para testificar afuera de la compasión de Dios, de poder ser recibidos a misericordia. Debido a la compasión de Dios, en Iglesia Central buscamos permanecer en 4 marcas fundamentales. Las 4 marcas fundamentales de Iglesia Central son estas. Número 1, si quieres tomar nota. Amor como forma de vida y relación entre nuestros prójimos. Amor, vuelvo a repetir, amor como forma de vida y relación entre prójimos. Que el amor entre nosotros abunde como una forma de vida y relación entre nosotros. Número 2, reconciliación como sustento de cada relación, entendiendo que en nuestras relaciones personales siempre va a haber cosas, siempre va a haber quejas, siempre va a haber temas difíciles, siempre puede haber distanciamientos, pero lo que nos impulsa a reconciliarnos es el amor del Padre en nosotros, haber sido recibidos a misericordia, y entonces la reconciliación tiene sentido. Y cuando decimos estas cosas, sí estamos diciendo que todos participamos de esto. Porque también necesitamos mirar que algunos no van a querer reconciliación y algunos van a rechazar ese amor. Número 3, aceptación a otros para anuncio del Evangelio. Repito, aceptación a otros para anuncio del Evangelio. Aceptamos a otros para anunciarles el Evangelio. No estamos diciendo que vamos a aceptar sus pecados o sus prácticas según el mundo. No estamos diciendo que vamos a diluir la verdad bíblica. Estamos diciendo que les aceptamos, que abrimos las puertas de la iglesia, pero para anunciarles el Evangelio, y así como Pablo, ser transformados por el Evangelio. Y en eso no vamos a desistir. Y número 4, cuarta marca fundamental de Iglesia Central, el perdón, como el ejemplo de lo que Cristo nos dio. El perdón como ejemplo de lo que Cristo
nos dio. Así que, amadas familias que estamos ahorita en este tiempo en casa, pongamos en práctica estas 4 marcas fundamentales de Iglesia Central. Necesitamos amor, necesitamos reconciliación, necesitamos aceptación, necesitamos perdón en nuestro diario vivir en nuestro hogar. El confinamiento puede comenzar a tener o a despertar roces unos con otros. Vamos al amor, vamos a la reconciliación, vamos a la aceptación, vamos al perdón. Entendiendo esto, que hemos sido recibidos a misericordia por nuestro gran Señor. Miremos el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren en el verso 14 3 elementos que necesitamos observar: la gracia, la fe, el amor. Repito, la gracia, la fe, el amor. Y observemos la última frase del verso 14, en Cristo Jesús. Así que estos 3 elementos los podemos decir de esta manera: la gracia de Cristo, es decir, su favor inmerecido. Él te favorece sin que lo convenzas. Su favor está a tu favor. El favor de Cristo te bendice. Él está a tu favor sin que tú lo convenzas. La fe en Cristo. Dios te concede fe para que tú pongas tu confianza en Él. La fe en Cristo. Repito, Dios te concede fe para que pongas tu confianza en Él. Y número 3, el amor de Cristo, que lo hizo ir a la cruz para nuestro bien. Pero siempre Pablo en sus cartas es determinante: en Cristo, para Cristo, por Cristo, desde Cristo. Todo es Cristo. Y esta es una de las grandes solas de la Reforma: solo Cristo. Por lo anterior, Pablo afirma de manera singular en el verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando leemos todas las cartas de Pablo, esta frase de Pablo a mí me fascina, me llena de ánimo y realmente me hace pensar que sí es posible alcanzar una meta en la que comienzas en Cristo Jesús, Él te sostiene y acabas bien tu carrera. Pablo está diciendo al final de su vida: yo soy el primero de los pecadores. Y yo siempre como que me pongo a discutir con Pablo y le digo: bueno, Pablo, ¿qué tú estás pensando con esto, mano? O sea, la descripción que nos das de tu persona es tremenda. Eres alguien que fue estudiado desde pequeño con las Escrituras, tienes toda la referencia del Antiguo Testamento, has escrito más de la mitad del Nuevo Testamento y al final de tu vida tu conclusión se sintetiza en: yo soy el primero de los pecadores. Amada iglesia, en la medida que conocemos a Cristo, vemos cuán necesitados estamos de Él y nos podemos unir a Pablo para decir: soy el primero de los pecadores. Todas las cartas de Pablo, él comienza con sus introducciones. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y al final de su vida: yo, Pablo, el primero de los pecadores. Es necesario decir que en 5 ocasiones Pablo menciona las palabras fieles. En 1 y 2 de Timoteo y en Tito vamos a encontrar esto como Pablo lo dice. Cuando Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, está diciéndonos: este mensaje es verdadero, es digno de confianza. Todos deben de escucharlo y atenderlo. Pablo está imitando a Jesús, como cuando Jesús en los evangelios dice: de cierto te digo, verdad con verdad te hablo. Verdaderamente esto es importante. Iglesia, verdaderamente este mensaje del evangelio es importante.
Y esto es importante por lo siguiente, porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y todos podemos decir, de los cuales yo soy el primero. Vuelvo a repetir, Cristo vino al mundo para salvarnos. Esta primera afirmación de Pablo que dice Cristo vino al mundo nos informa, nos confirma la preexistencia de Cristo. Nos dice, Él no tiene fin, Él no tiene principio, Él no es creado, Él es engendrado, Él vino al mundo y se humilló, se hizo hombre. Su primera humillación es haber dejado su gloria y humillarse a ser hombre. Y el propósito de la venida de Cristo es salvar pecadores. Y Pablo al final de su vida, yo soy el primero de todos estos pecadores. Él no se coloca en el título ya de apóstol, no se coloca en el título de aquel que escribió las cartas del Nuevo Testamento. Él deja todo eso y dice, Señor, yo soy el primero que necesita ser recibido día a día a misericordia, porque soy el primero de los pecadores. Iglesia, amigos que nos escuchan, el Evangelio es para pecadores. El Evangelio es para toda la vida. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. El Evangelio es para la iglesia. Yo soy el primero de los pecadores. Yo quiero conocerle más a Él. En el verso 16, Pablo, una vez más, nos dice, fui recibido a misericordia. Verso 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Mira la intensidad de esta frase, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mira cómo Cristo primero edifica en Pablo a Cristo para que Pablo pueda testificar de Cristo fuera a los gentiles. Pablo es el misionero a los gentiles. Y mira cómo Pablo en el verso 16 dice, fui recibido a misericordia. Otra vez lo vuelvo a mencionar, fui recibido a misericordia. Pero ahora nos da las razones del por qué él fue recibido a misericordia. Nos da dos razones. Mira en tu Biblia ahí dice, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Por eso Pablo en el verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, porque Jesús me tomó, me tuvo por fiel. Yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, un ignorante, un incrédulo, y Él quitó todo eso y me dio una vida nueva, me salvó, edificó Dios a su Hijo en mí por su Espíritu. ¿Para qué? Para que la gente viera en mí a Cristo. Para que Cristo me mostrara toda su clemencia. Y yo creo que Pablo, esa era su contradicción. ¿Cómo, Señor? Si yo te he perseguido, ahora tú me das tu clemencia, ahora tú me das tu beneficio, ahora tú me das tu amor. Amada iglesia, tenemos que vernos así también. ¿Con cuánto amor Dios te ha tratado? ¿Con cuánta misericordia Dios te ha tratado? ¿No te ha alimentado el Señor estos días de escasez? ¿No ha sido la mano bondadosa y clemente de Cristo en tu vida? ¿No has recibido literalmente que el Señor manda las aves para que te alimenten? ¿No has sido protegido del virus? Ayer escuchaba pastores en la reunión de la Convención Reformada Internacional platicar y nos decían, oren por estos hermanos de mi iglesia que están contagiados. ¿No ha sido buena la mano de Dios contigo? Así es que no me vengas a traer esta repetición, Dios es bueno, Dios es bueno. No, que se vea en ti y en mí la clemencia
y la bondad de Dios. Esa es la primera razón por la que Pablo dice que fue recibido a misericordia. Y la segunda razón es para ser ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. Iglesia, tenemos un mundo que nos observa y creerán ellos también por lo que somos en Cristo. ¿Para vida eterna o no? La palabra clemencia, en hebreo, hace referencia a quien se inclina a favorecer a otro menor e incapaz. Y en griego, en el Nuevo Testamento, hace referencia a aquel que da una paciencia larga y extendida. Cuando yo leí esto, me quedé plasmado, porque Dios en sus dos grandes compendios de la Escritura está diciendo y testificando: soy clemente, me inclino a favorecerte, tú que eres menor e incapaz. Y en el Nuevo Testamento, Dios está diciendo: tengo una paciencia larga y extendida. Larga y extendida. Así que acompáñame al Salmo 103. Salmo 103, del verso 8 al verso 14. Salmo 103, verso 8 al verso 14. Nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y mira esto en el verso 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. ¿Tú te lamentas por tu condición? ¿Tú dices no puedo? ¿Tú dices no entiendo? Eso queda muy corto a lo que Él conoce que es nuestra verdadera condición. Y aún así muestra su compasión y su clemencia. Literalmente quiero que pienses esto, iglesia. Él se inclina a tu favor y no lo tienes que convencer. Él lo hace. Así que la naturaleza y el carácter de Dios es dar. La iglesia plantada en la ciudad tiene que ser la evidencia del evangelio en la ciudad y del Dios clemente y misericordioso. Me asusta pensar que algunas personas dicen: prefiero no acercarme a los cristianos porque sé que no voy a encontrar una oportunidad. Que nunca de nosotros se diga eso. Porque la clemencia del Señor y su misericordia para con nosotros es la evidencia en nosotros para que otros crean para vida eterna. Piensa en esto, iglesia. ¿Tienes un corazón agradecido? ¿Hay agradecimiento en ti? ¿Hay agradecimiento en ti? La misericordia y la clemencia de Dios en nosotros tiene el propósito de que seamos ejemplo de los que han de creer. Que los que no creen puedan decir: en tu vida veo la clemencia y la misericordia de Dios. Dime qué hiciste. Dímelo ya. ¿Qué tienes tú que recibes la clemencia y la misericordia de Dios tan palpable?
y con un corazón agradecido puedas decirle, lo único que te puedo responder es que le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Muchas veces los pastores luchamos con la idea de no ser lo que deberíamos ser para nuestras iglesias. Hay ocasiones que yo digo, yo no debería estar acá. Hay ocasiones que me siento la persona menos indicada para poder estar frente a ustedes. Y no me estoy tirando para que me levanten. Pero sí estoy diciendo, ¿veo mi condición? Y no. Y la fidelidad de Dios me pone en el ministerio. No yo. Él sí. Pablo termina su doxología. Vamos otra vez al capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, en el verso 17. Y estamos concluyendo ya. Mira lo que dice Pablo. Después de toda esta poderosa confesión de Pablo, él está diciendo casi su testimonial de vida a Timoteo y a la iglesia. En el verso 17 dice, por tanto, y la frase por tanto, literalmente él está haciendo alusión a esto, es como un resumen. El resultado de lo que vengo diciendo es esto, y Pablo nos da una doxología. Algunos también dicen que este es un himno. Y digo amén, porque hemos visto teología del verso 12 al verso 16 y hemos visto doctrina. Entonces la sumatoria de teología más doctrina produce doxología, y la doxología es adoración. Cuando vemos a Dios teológicamente en la palabra, nuestros ojos son alumbrados porque son las ideas de Dios conociendo a Dios. Y no es una arrogancia decir que en la iglesia usamos de teología para conocer a Dios. La iglesia necesita teología, necesita estudiar a Dios, no como un objetivo del que vamos a alcanzar y decir, ya lo sabemos todo, no, sino como una forma de vida. Somos estudiantes de Dios. Y cuando decimos de la doctrina, estudiamos específicamente fragmentos de la Escritura que nos describen a la persona de Cristo. Y hemos encontrado en el verso 12 y en el verso 16 teología y doctrina. Y cuando hacemos la sumatoria de eso, resulta entonces una doxología que está en el verso 17. Sígueme con tu vista. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina con eso, diciendo, a Él sea la gloria. Pablo otra vez vuelve a cambiar los reflectores, no a Pablo, sino a Cristo Jesús. A Él, al único y sabio Dios, inmortal, invisible, sabio, único, singular. Y me gusta mucho esto, Dios es tan eterno como particular. Dios es todo soberano, Dios es único, no hay nadie como Él. Dios está en una categoría que nadie puede estar con Él, porque Él es único. Cuando pienso en estas cosas y en el transcurrir de su vida de Pablo, muchas veces yo he tenido que estar con él y platicar con él. Y cuando digo esto es que he pasado tiempo leyendo la Escritura en sus cartas. Y siempre es estar tratando de entender cómo Dios le mostraba a Pablo tanto a Cristo y cómo era movido por su Espíritu para todo lo que él hizo en su vida. Y me hace también pensar en el Salmo 23. Mi mamá todos los días, en las noches, nos hacía repetir el Salmo 23. Y yo con caras largas y molestia lo repetía. Pero el Salmo 23 ha sido para mí una ayuda y sostén. Cuando nosotros estamos diciendo sobre el Salmo 23, en el verso 6, dice una frase, el bien y la misericordia. El bien y la misericordia, dos cosas que siguieron la vida de Pablo fue el bien de Dios y su misericordia. Dios como buen pastor muestra su bien a ti y a mí por medio de su amor.
Dios como buen pastor muestra su bien y su misericordia a ti por medio de su amor. Su carácter de bien demuestra que Él es totalmente bueno. En sus acciones te favorece con su amor. David testifica de esto cuando dice, la misericordia me sigue. Y esto es el amor incondicional del buen pastor. Él nos ama con un amor inagotable que jamás puede extinguirse. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Te recibe a misericordia. Te recibe a misericordia. Y lo hace lleno de alegría. Dios está alegre en perdonar y en edificar a su Cristo en nosotros, para que Él sea nuestro Cristo. Así es que tú puedes decir, no, como Pedro, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Él no se va a alejar. Tú puedes decir, bueno, es que yo he sido un hombre y una mujer sumamente pecadores. ¿El evangelio es para pecadores? Es que yo he fallado y no hay perdón que alcance. No te niegues al perdón de Dios. Eso demuestra que no le conoces. A donde quieras huir, Él va a estar tocando a tu puerta para que le conozcas. Así que aquellos que nos están mirando, queremos decirle que en Iglesia Central queremos dar a conocer el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Iglesia Central, necesitamos crecer en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Acompáñenme por favor, inclinando sus rostros, cerrando sus ojos, para orar a nuestro buen Señor y Salvador. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos darte gracias que encontramos que tú nos has recibido a misericordia, que la gracia, la fe y el amor ha sido más abundante en Cristo Jesús que la abundancia de nuestros pecados. Creemos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Gracias por recibirnos a misericordia en Cristo Jesús, para mostrar en nosotros toda tu clemencia y ser ejemplo para aquellos que han de creer para vida eterna. Y por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y todos en Iglesia Central decimos amén y amén. Amada Iglesia, que el Señor Jesús les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les conceda su paz y que los mantenga fieles a Él siempre. Recuerden que hemos sido recibidos a misericordia y podemos estar satisfechos en Él y Dios más glorificado en nosotros. Amados, recuerden que estamos día a día en los medios de comunicación para comunicarnos en la iglesia y permanecer orando juntos. He estado mirando a algunos ya y animándoles en la fe. Sigamos permaneciendo. Es tiempo todavía de estar en casa. El Señor nos concederá pronto estar juntos y en su clemencia Él nos está cuidando. Estamos volviendo como la iglesia del primer siglo en las casas, siendo edificados para que Cristo sea formado en nosotros. Así es que les mando un abrazo, les amo y extrañándoles siempre, que el Señor Jesús los bendiga.